Hoy vamos a hablar de las ciencias sociales en el jardín de infantes. Las ciencias sociales en el jardín de infantes tiene como objetivo el estudio del hombre en sociedad. Esta ciencia tiene conceptos estructurales. A su vez se divide en enfoques, que el enfoque se ocupa de la actividad humana, su producto, su consecuencia y su conducta. Tiene dos tipos de enfoque, el enfoque tradicional y el enfoque actual. El enfoque tradicional tiene una mirada reduccionista y calificatoria de la realidad. Se enseñaba el área desde conceptos de adultos que se limitaba a enumerar los trabajos realizados por las personas dividiéndolos, por ejemplo, en oficios y profesiones, o calificar los medios a través de los cuales las personas se transportaban en aéreos, terrestres y acuáticos. De la misma manera, se catalogaba ciertas actividades, pero no se explicaba cuál es la idea o el concepto. La realidad se encuentra en el objeto y se proponía un acercamiento considerado que el sujeto estaba aislado del objeto. Apelaba a la mirada centrada en los temas, sin pensar en las diferencias y semejanzas, las características propias de cada uno de los saberes necesarios para su desempeño. El sujeto observa y generaliza el objeto de estudio que se define por la simplificación. El enfoque actual, a su vez, tiene una mirada más compleja, desde un contexto donde se trabaja, por ejemplo, las profesiones de los determinados contextos, que el docente debe recorrer antes de trabajarlo con los niños. Las propuestas se centran en la alfabetización ambiental, seleccionando contextos, que se refleja en una propuesta didáctica que permite a la teoría, permitiendo su lectura, análisis, evaluación y ajustes. A su vez, el enfoque actual tiene contextos. No es suficiente con tener conocimientos de la información o de los elementos aislados, sino que hay que darle sentido a través de ubicarlos en un contexto. Cada contexto, según Edgar Monroe, es multidimensional, es decir, que se entramado de dimensiones. Después los contextos tienen multidimensional, que es la dimensión relativa de funciones sociales que se dividen en dimensión social, dimensión espacial, dimensión temporal, dimensión tecnológica, dimensión económica, dimensión política y dimensión cultural. La dimensión social, las personas establecen relaciones afectivas conflictivas, duraderas o a corto plazo, pero el desafío del área es formar personas capaces que puedan observar la particularidad de cada persona. En la dimensión espacial es la manera de cómo las personas organizan el espacio, el cual deben tener los requerimientos necesarios para poder cumplir la función que se les asignó en la economía, la educativa, la política. La dimensión temporal, los tiempos cronológicos de las personas son distintos, ya sea en las distintas sociedades, las cuales algunos privilegian ciertos horarios, como la siesta, pero también los tiempos individuales les acelerado o más lento. La dimensión tecnológica, el niño debe observar los objetos, herramientas y las máquinas, establecer relaciones de cómo era ese contexto antes de las máquinas o cómo en la actualidad observan su forma y su función, ya que algunos no tienen la misma forma, pero su función todas es comunicar. La dimensión económica, si se toma esta dimensión, se puede integrar al niño al mundo real, el cual se mueve económicamente por un intercambio, es decir, si tomas el ejemplo del vendedor hace su trabajo por dinero, una remuneración, eso es el intercambio que hay que mostrarle. La dimensión política, esta dimensión se toma desde la perspectiva que hay en la sociedad y los diferentes contextos, pero también jerarquías, en las que algunos influyen sobre otros. La dimensión cultural, referencia sobre la costumbre, tradiciones, transmisiones, que las personas trabajan en dicho contexto y se transmite algo al niño. En los contextos estructurales, en el enfoque actual también tiene conceptos estructurales, que ellos son el objeto social, el espacio geográfico y el tiempo histórico. El sujeto social es el hombre
construye grupos, se organiza, forma instituciones, se establece relaciones por acuerdo o conflicto. El espacio geográfico, el espacio como un espacio social, es decir, que donde se desarrollan los recursos construidos por la sociedad, los cuales son cultural, organización, cambio con el tiempo. Y el tiempo histórico se refiere a la necesidad social, la cual está en permanente cambio. Estos cambios son de acuerdo a cada sociedad.